Gente. Noticias. Abre un coffee en el cual estaré subiendo feeds. Estos serán traducidos por mí desde el chino al español. El formato en que se subirán las historias será tipo podcast, muy diferente al de aquí en YouTube, que es un gameplay con la miniatura en el fondo. Este formato es muchísimo mejor para las personas que colocan de fondo este tipo de historias o solo quieren escuchar mientras hacen cualquier tipo de pasatiempos. Los catálogos de las historias son totalmente distintos al que está aquí en YouTube. Esto quiere decir que, por ejemplo, la historia de yo como programador chía que no estará en Coffee. Esto se debe a que no es la misma plataforma primero que todo y, segundo, no le veo el chiste en traer las mismas teorías que están en el canal, simplemente las pasaría a la página de Coffee ya. Por último, la diferencia de precios. En Coffee están a $3.89 la membresía, mientras que en YouTube está a $7.78. Esta disparidad de precios es porque esta era mi única fuente de ingresos y los miembros eran mi sustento básicamente, ya que el RPM en Latinoamérica es mucho menor que Estados Unidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, 1000 vistas en mi canal equivalen como a $2.68, mientras que las 1000 vistas en Estados Unidos están en un aproximado de 13 a $15. Lo segundo sería el tiempo que me tomaba editar los vídeos. Los ingresos que he obtenido de YouTube no los he gastado, he estado ahorrando para poder comprar una mejor computadora que no demore en renderizar y exportar los vídeos, como estos vídeos me toman más que hacer un video podcast en el cual solo puede colocar el audio con un fondo estático, no requiere mucho y se renderiza muy rápido, a diferencia de renderizar un fondo gameplay. Los enlaces estarán tanto en la descripción como fijado en los comentarios para aquellos que gusten probar todo tipo de novelas. De igual manera estaré atento a recomendaciones si quieren que traiga una teoría o la traduzca. Sin más nada que decir, que empiece el fucking video. Capítulo 351. Liberación del Yin. El arte de manifestar la nada. Kyoichi recibió una nueva recompensa. Tarea completada. Orientación sobre la mentalidad ninja y la perspectiva más amplia. Evaluación. Bien. Recompensa. Izanagi. No era difícil adivinarlo, probablemente esto venía de la reciente guía de Shisui sobre Inaori. Kyoichi de vez en cuando se preguntaba cómo iba Shisui. Aunque ahora estaba bastante ocupado y no podía entrenar personalmente a esos pocos discípulos, eso no significaba que los hubiera abandonado. Su forma de cuidar simplemente había cambiado. Después de todo, cada estudiante debe pasar por su propio proceso de crecimiento. Una vez que se convirtieron en Chunin, el trabajo en equipo y la colaboración con otros se volvieron más importantes. Kyoichi no podía seguir llevándolos en misiones para siempre. Incluso Naruto, en sus días de Genin, se había unido a menudo a otros escuadrones. Era normal. Por supuesto, la situación de Kurenai era un poco diferente. El ninjutsu médico solo podía mejorar con experiencia práctica, así que tras su ascenso a Chunin, fue destinada principalmente en el hospital. Esa era su forma de servir, una misión práctica propia. Ese había sido el acuerdo de Tsunade. En cuanto a Asuma, Kyoichi no le había guiado mucho últimamente. Después de todo, Asuma estaba actualmente en la capital, sirviendo como uno de los 12 capitanes ninja guardianes. Kyoichi no podía aparecer así como así. Pero Asuma no necesitaba más instrucciones en ese momento. Lo que necesitaba era experiencia en liderazgo. Cuando terminara su servicio de 2 años y regresara a Konoha, seguramente se convertiría en uno de los pilares de la próxima generación. El ninjutsu siempre podría perfeccionarse más adelante. Ahora, Izanagi. Eso fue un extra inesperado. Nunca se pueden tener demasiados jutsus que salven vidas. La fortaleza de Izanagi residía en esto. Mientras el usuario no fuera destruido por completo, podía volver a un estado anterior. Madara y Obito la usaron para engañar a enemigos poderosos. Con ello, Kyoichi había ganado otra salvaguarda. Otra carta que jugar si las cosas se ponían graves. Por supuesto, tenía que ser cauteloso con Madara. Si el hombre también poseía a Izanami, entonces usar a Izanagi antes que él sería simplemente hacer el ridículo. Sin embargo, para Kyoichi, el verdadero valor de esta recompensa no era solo la técnica en sí, sino el conocimiento que contenía. Izanagi era el poder de convertir la ilusión en realidad. Esa era la esencia de la liberación Yin, el arte de manifestar la nada. Hasta ahora, su comprensión del genjutsu no había tocado este dominio. Ahora, por fin tenía acceso a él. Parece que me viene otro dolor de cabeza. Kyoichi suspiró. Antes, podía asignar a sus clones de sombra a investigar mientras soportaba el cansancio de sus comentarios más tarde. Pero ahora, esos clones estaban ocupados, observando constantemente el árbol divino artificial. No podía permitirse ninguna. Supongo que tendré que hacerlo yo mismo, murmuró. Por suerte, con la recompensa del sistema por conocimiento, no era demasiado difícil, solo un poco tedioso. Aunque no había causado gran revuelo últimamente, sus silenciosas directrices a Shizuya y Naori ya habían puesto en marcha ciertos movimientos en todo el mundo. La cumbre de los 5 Kage aún no se había convocado oficialmente, pero todos ya estaban actuando. Iwagakure y Kirigakure estaban llevando a cabo investigaciones clandestinas. Especialmente Kirigakure. Su Mizukage había sido manipulado. Incluso el sucesor elegido había caído bajo control, convirtiéndose en un Jinchuriki desbocado que devastó la aldea. Fue una humillación nacional. Hasta hoy, Kirigakure no tenía nuevo Mizukage. El tercero apenas se aferraba a la vida, y aún no habían decidido quién le sucedería. Incluso el anciano Genji estaba desconcertado.
Después de todo, el candidato más adecuado, Yagura, había perdido gran parte de su prestigio tras el incidente. Ya no estaba capacitado para liderar. ¿Y los demás? Totalmente inhabilitado. Los únicos talentos reales eran Suki Mangetsu y Terun Mei, pero ambos apenas tenían 12 o 13 años. Si ahora llamaran Mizukage a cualquiera de esos niños, todo el mundo ninja se reiría de ellos hasta que los dejarían desaparecer. Por ello, su odio y miedo hacia Uchiha Madara habían llegado al extremo. No quería nada más que destrozar toda la tierra del agua para encontrarle. Noki tampoco descansaba tranquilo. Con semejante sombra acechando en el mundo, ¿cómo iba a dormir plácidamente? Y como Iwagakure tenía el mayor número de usuarios de liberación de la tierra, le tocaba a él tomar la iniciativa para localizar a Madara. Konoha tampoco estaba de brazos cruzados. Casi todos sus ninjas al estilo tierra se habían movilizado. Todos excepto Kyoichi. Incluso Obito fue enviado al frente, aunque servía de cebo, constantemente vigilado y marcado con un sello del dios del trueno volador. Si Black Setsu o Madara alguna vez intentaran secuestrarlo, Kyoichi realmente lo recibiría con gusto. Y no solo Obito. Incluso Shisui estaba siendo desplegado. A la mañana siguiente, Shisui recibió su orden de misión. Iba a viajar con Kakashi, Obito y Sarutobi Shinosuke, ahora un Chunin de élite, para explorar el terreno desde el Valle del Fin hasta la Tierra de la Hierba. En cuanto a Kyoichi, no estaba simplemente rondando en el pueblo. Mientras investigaba Jin Release, tenía su cuerpo real oculto en Konoha, y un clon de madera acompañando al equipo. Si Black Setsu aparecía, Kyoichi llegaría antes de que pudieran borrar el sello del dios del trueno volador. Por supuesto, dudaba que mordieran tan fácilmente. Shisui y Obito eran demasiado evidentes. Si fuera Black Setsu, estaría más interesado en Itachi. Después de todo, los dos mayores eran maduros, mentalmente fortificados, mucho más difíciles de engañar. Pero Itachi, con solo 3 años, su corazón seguía puro, sus pensamientos maleables. Y Black Setsu ya había mostrado interés en él antes. Por eso Kyoichi también había marcado a Itachi con un sello de dios del trueno volador. Mientras tanto, Inaori estaba ocupado dentro del clan Uchiha, difundiendo el nuevo estilo de espada de Kyoichi entre sus amigos de confianza. Era una fusión modificada, combinando las técnicas de fuego y liberación de viento que Kyoichi había creado con el estilo Uchiha-ri para formar un arte de espada Uchiha único. El tiempo fluía de forma constante. La investigación de ninjutsu era un trabajo tedioso, pero cuando finalmente llegó el descubrimiento, la satisfacción fue inmensa. Kyoichi aún no había dominado completamente la liberación Yin, pero había tocado su umbral, el primer destello de cómo manifestar lo inmaterial en la realidad. Por ejemplo, ahora podía extender su propia sombra, como la técnica de imitación de sombras, y grabar silenciosamente un sello del dios del trueno volador a través de ella. Una solicitud sencilla. Aún así, lejos del nivel de los 6 caminos, incluso menos que el Izanagi estándar. Para alcanzar esa altura haría falta un refinamiento largo e implacable. Aún así, con el chakra de Izanagi y el 10 colas como referencias, este paso, aunque difícil, no era imposible, solo cuestión de tiempo. Por suerte, Konoha ya no dependía solo de Kyoichi. Nagato, tras integrar células Setsu blancas y despertar al Rinnegan, había aprendido una técnica de ocultamiento sensorial bajo la guía de Kyoichi. No podía detectar a Black Setsu desde lejos, pero si la criatura se acercaba, Nagato la notaría al instante. Eso por sí solo aliviaba mucho la carga de Kyoichi. Al menos la seguridad de Nagato ya no estaba en duda. Y con el tiempo, los lugares donde Madara aún podía esconderse se iban reduciendo. Cuando por fin no quedó ningún sitio donde huir, ese sería el momento de su batalla final. Capítulo 352. ¿Dijiste que podía pedir cualquier cosa? Mañana. Como todos los días, Tsunade se levantaba temprano. Después de lavarse, cogió su taza para beber un sorbo de agua y poner su cuerpo en marcha para el día. Pero tras dar unos tragos, se detuvo. Algo se sentía apagado. Estas cosas. ¿Por qué sabía tan raro? No había ni el más mínimo indicio de agua en ella. Shizune, ¿hay algo mal con este té hoy? ¿Eh? No puede ser, acabo de hacerlo yo, puedes probar por ti mismo. Shizune parecía desconcertada. La había preparado hace unos momentos, y todas las tazas eran de la misma olla. Tsunade frunció el ceño, cogió otra taza y la olió antes de caer en sus pensamientos. Esto realmente se sentía diferente. Kyoichi. Sal de aquí. ¿Has hecho algo con mi té otra vez? Pensó en él de inmediato. Siempre que surgía algo raro o misterioso, si no lograba averiguar quién estaba detrás, culpar a Kyoichi casi siempre era seguro. Quizá no siempre fue él, pero la mitad de las veces, lo era. No me culpes por tu imaginación.
Solo estabas bebiendo aire, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Kyoichi se rió. Tsunade miró su taza y se sorprendió al encontrarla completamente vacía. Entonces, ¿qué demonios acababa de beber? Estaba segura de que acababa de sentir líquido en la boca. Había sido real pero insípido, sin el amargor ni el calor del té. Pensando ahora. ¿Podría ser genjutsu? Desarrollaste una nueva técnica de ilusión, ¿verdad? Esa era la única explicación. El efecto era demasiado vívido, de otro modo más realista que cualquier ilusión que hubiera visto jamás. Tsunade estaba sinceramente impresionada. Ya podía ver innumerables posibilidades pasando por su mente. Si este tipo de ilusión tangible pudiera refinarse y propagarse incluso sin combinarla con ninjutsu, podría ser devastadora en el campo de batalla, especialmente cuando se usa junto con técnicas de clon o clon de sombra. ¿Se puede enseñar a otros? Preguntó de inmediato. Ni de lejos. El nivel de dificultad, al menos es rango S, ni siquiera lo entendí después de varios días de estudio, y solo porque tenía una base teórica. Para la mayoría de la gente, es prácticamente imposible. Es una especie de transformación de liberación yin, similar a las técnicas del clan Nara. Kyoichi negó con la cabeza. Lanzamiento de yin. Incluso con su profundo entendimiento, le había llevado días captar lo básico. Un ninja normal no tendría ninguna oportunidad. Comparado con la liberación yin de nivel 6 caminos, lo que podía hacer ahora seguía siendo primitivo. En resumen, solo estaba en la línea de salida. Alcanzar la cima llevaría mucho tiempo, pero al menos había encontrado el camino a seguir. Antes, ni siquiera sabía por dónde empezar. En cuanto a la liberación de Yan, eso era algo más fácil. El ninjutsu médico en sí mismo era una manifestación de la liberación Yan, y las células de Ashirama o los experimentos artificiales del árbol dios estaban llenas de propiedades basadas en el Yang para estudiar. Liberación Yin, qué pena. Si se pudiera enseñar, cambiaría por completo el campo de batalla, suspiró Tsunade. Kyoichi sonrió. No solo en el campo de batalla. También cambiaría la vida diaria. Pero difundirlo no es realista y apenas he empezado a dominarlo. Tsunade asintió seriamente. La liberación yin en su forma más pura es la creación misma. Si alguna vez consigues crear agua que realmente sepa agua, entonces sabrás que lo has conseguido. Por ahora, sin embargo, aún estás a un paso de distancia. Sabía exactamente por qué Kyoichi seguía ese camino. Lanzamiento de yin y yang. Eran la clave para crear bestias con cola, la base del poder del sabio de los 6 caminos. Para alcanzar ese nivel de existencia, no se podía evitar. De alguna manera. Tsunade pensaba que Kyoichi y Orochimaru eran de la misma raza, ambos obsesionados con descubrir las verdades del mundo. La diferencia era que Kyoichi sabía dónde poner el límite. Tenía una brújula moral, un sentido del bien y del mal. Eso fue lo que la hizo confiar en él. Si fuera Orochimaru, nunca se sentiría tan tranquila. Tsunade no sabía mucho sobre genjutsu, así que no comentó más. Pero cuando se trataba de otros lanzamientos, especialmente Yang, tenía mucho que decir. Después de todo, aparte de Madara, probablemente no había nadie vivo que entendiera Yang Release mejor que ella. Si alguna vez necesitas ayuda con liberación Yang, no dudes en pedirla, ofreció. Justo entonces, Nagato salió de la siguiente habitación. Oriri y Shizune estaban terminando el desayuno, llamando a todos a la mesa. Después de comer, Nagato dijo: por cierto, he descubierto un nuevo jutsu. Creo que es la que mencionaste antes, la técnica que crea la luna. ¿Ah, sí? Los ojos de Tsunade se iluminaron. Se olvidó por completo del trabajo y señaló inmediatamente el despacho. Los 3 entraron. Nagato empezó a explicar Chibaku Tensei. En cuanto Tsunade escuchó los detalles, se quedó paralizada. Esa técnica podría ser realmente el jutsu creador de la luna que el gran sapo mencionó una vez. Con ese poder, sellar a alguien como Madara sería pan comido. ¿Ya puedes usarlo de verdad? Creo que sí. Aunque acababa de dominarlo, Nagato estaba seguro de sí mismo. Tras el trasplante celular, su cuerpo se había vuelto mucho más fuerte, y el Rinnegan ya no le drenaba como antes. Kyoichi, sin embargo, sabía que no era tan sencillo. Según la profecía del gran sabio sapo, tú y yo tendremos que usar Chibaku Tensei juntos. Sellar a alguien como Madara o Kaguya Tsutsuki, una devastación planetaria ordinaria, no es suficiente. Nagato dudó. Entonces el gran sabio sapo se quedó en silencio, claramente dudando de la profecía. Tsunade explicó. Ese viejo sapo ha vivido desde la era del sabio de los 6 caminos. En su día sirvió como compañero del sabio. Aunque no sea profecía, sus palabras llevan verdad.
Nagato asintió en silencio, sumido en sus pensamientos preguntándose por qué eso requeriría a ambos. Kyoichi no le dejó en la duda. Para sellar seres a ese nivel, los métodos ordinarios no funcionan. Recuerda, el sabio de los 6 caminos usó tanto el yin como la liberación yang para crear la vida misma. Así que, miró directamente a Nagato. Para sellarlos, probablemente necesitaremos combinar liberación yin y yang dentro de Chibaku Tensei. Nagato frunció el ceño pensativo. Entre los dos, probablemente soy mejor con liberación yang. Mis ojos vienen del Sharingan, así que debería tener una afinidad natural por el yin, pero nunca he estudiado mucho genjutsu. Últimamente, sin embargo, he estado trabajando con Yang Release. Kyoichi sonrió y luego se volvió hacia Tsunade. Dijiste antes, si alguna vez necesitas ayuda, solo pide, ¿no? Tsunade se arrepintió al instante. ¿Por qué tenía que decir eso? Enseñar a Nagato era una cosa. Guiando a Kyoichi. Eso era otro asunto completamente distinto. Los fundamentos de Kyoichi eran sólidos como una roca casi a la par con los suyos, pero sus estudios de liberación yang seguían siendo superficiales. Nagato, mientras tanto, apenas conocía lo básico. Entrenándole hasta el nivel que Kyoichi necesitaba, sería como empezar de cero. Que Dios la ayude. Tsunade respiró hondo y luego suspiró derrotada. Bueno, después de todo, ella misma lo había dicho. Capítulo 353. Preparando algo grande para Setsu Negro. La técnica Chibaku Tensei de nivel 6 caminos requería 2 personas de considerable poder. Por eso mismo Kyoichi no le había pedido a Nagato que entregara el Rinnegan. Con el Rinnegan, Nagato no solo poseía el potencial para dominar rápidamente Chibaku Tensei, sino también para comprender los principios de la liberación yang. Sin embargo, si se extrajera siquiera uno de esos ojos, la dificultad de manejar la técnica se multiplicaría por varios. Después de todo, no todos eran como Uchiha Sasuke, despertó el Mangekyou Sharingan, tuvo un hermano mayor que literalmente le dio sus propios ojos, e incluso preparó un plan para contramatar a Obito. Desgraciadamente, Obito estaba preparado para eso. De lo contrario, todo el guión de Itachi habría salido perfectamente, un final tan elegante como trágico. Pero entonces, las cosas se fueron mucho más allá de la razón. Tras obtener el Sharingan Eterno Mangekyou, Sasuke recibió el Chakra Yin del Sabio de los 6 caminos, y eso era realmente absurdo. Despertó directamente a un Rinnegan de 6 Tomoe, alimentado por el propio Chakra Yin del Sabio. Modo trampa total. Nagato también poseía el Rinnegan, sí, pero su versión no se acercaba ni de lejos al nivel de la del sabio Madara, y mucho menos de la de Sasuke. Los suyos estaban incompletos, un regalo de poder, no algo nacido de su propia sangre. Tendría que compensar esa carencia solo con esfuerzo y comprensión. Lo entendía perfectamente. Y aunque cada nueva lección que le ofrecía Konoha le beneficiaba enormemente, no podía evitar sentirse dividido. En el fondo, el deseo de Nagato era sencillo, una vez todo terminado, quería regresar a Megakure, no quedarse en Konoha. Las 2 aldeas habían sido enemigas en su día. Para él, poder elegir marcharse aunque llegara a un conflicto ya era suficiente. Si las cosas se torcían, estaba dispuesto a renunciar a esos ojos por completo. Había estado preparado para eso desde el día en que llegó a Konoha. Pero Kyoichi nunca pidió sus ojos. En cambio, le había enseñado pacientemente, generosamente, guiándole tanto en el conocimiento como en la vida diaria, tratándole como a familia. Eso hizo que Nagato se sintiera aún más conflictuado. Si las cosas seguían así, ¿podría alguna vez alejarse de verdad? Mientras Kyoichi volvía a sumergirse en el estudio de la liberación yin, Tsunade soltó un largo suspiro y miró hacia Nagato. Su irritación se desvaneció un poco. No siempre había sido tan comprensiva. Después de la Guerra Mundial Shinobi, Jiraiya podría haber recibido honor y recompensa, quizá incluso un lugar entre los consejeros del Hokage. Pero por culpa de Nagato y los demás, su regreso al pueblo solo le valió castigo y reflexión. Aún así, al ver a Nagato de nuevo ahora, Tsunade había llegado a entender las intenciones de Jiraiya. Ese tonto. Siempre perseguía un sueño llamado profecía. Y ahora, la opinión de Tsunade había cambiado de nuevo. Quizá Jiraiya no se equivocaba después de todo. Si tratas a tus alumnos con sinceridad, y son el tipo de personas que merece la pena salvar, entonces quizás, solo quizás, puedan cambiar el mundo shinobi. Alguien como Nagato podría hacerlo de verdad. Su expresión se suavizó. No tienes que darle demasiadas vueltas. Estas técnicas pueden ser los secretos clasificados de Konoha, pero mientras no difundas sus principios fundamentales, nadie te lo reprochará. Y yo lo entiendo. Mis disculpas. No lo decía en ese sentido.
El tono de Nagato transmitía un auténtico remordimiento. Vale, dijo Tsunade, exhalando. El tiempo es valioso, pero por hoy habla un poco con Shizune. Pensaré en la mejor forma de enseñarte. La transformación de la naturaleza de Yang Release puede ser sencilla, o imposiblemente difícil, dependiendo de lo profundo que llegues. Se frotó las sienes. La Academia Ninja y el hospital la presionaban para crear un plan de estudios estandarizado de ninjutsu médico, pero no había encontrado tiempo. Quizá ahora podría encargarse de ambas cosas a la vez. Si hay alguna forma en que pueda ayudar, por favor dímelo. Por ahora no, respondió Tsunade. Pero deberías seguir estudiando. El tiempo no está de nuestro lado. Todo el mundo shinobi se está movilizando, aunque algunas aldeas estén lentas, se moverán agresivamente para asegurar sus propias tierras. El espacio donde Madara puede esconderse se hace cada vez más pequeño. Saldrá a la superficie pronto. Su tono era grave. No pretendía que Nagato se lanzara contra Madara en nombre de Konoha. Lo que realmente esperaba era que, cuando llegara el momento, él y Kyoichi juntos pudieran acabar con todo por completo. Solo entonces el mundo podría conocer verdaderamente la paz. De otra manera. Un espectro no muerto como Madara, junto a un monstruo antiguo cuyos motivos nadie podía comprender, si esos dos alguna vez unían fuerzas, el mundo shinobi nunca volvería a conocer el descanso. En cuanto a la influencia persistente de Tsutsuki Kaguya, Kyoichi solo se lo había mencionado a Tsunade. Nadie más lo sabía. No tenía sentido. Y cuantos menos supieran, mejor. Kyoichi aún quería que Black Setsu permaneciera en la oscuridad, para que, cuando llegara el momento final, pudiera enviar esa cosa volando directamente al cielo con 6 caminos. Chibaku Tensei. En cuanto a la liberación Jin solo le faltaba maestría y mayor refinamiento. Por suerte, tenía material de referencia. De lo contrario, las cosas serían mucho más complicadas. En las líneas del frente, poco había cambiado, pero sus exploradores habían cartografiado más tierra más allá del Valle del Fin. Kyoichi se sincronizaba rutinariamente con sus clones de sombra para confirmar el progreso. Aún así, no había aparecido rastro de Setsu blanco. Parecía que Black Setsu realmente había retirado sus fuerzas. Especialmente en Konoha, no quedaba ni un solo Setsu blanco. Claramente, temía que Kyoichi capturara más para experimentos de investigación. Una pena. Aunque los laboratorios no carecían de muestras, más sujetos de prueba siempre eran mejores. Después de todo, ¿quién se ha quejado de tener demasiadas ratas de laboratorio? En cuanto a Black Setsu, Kyoichi sonrió con suficiencia. Eso podía esperar. Más adelante se encargaría de todo de un solo golpe. También vigilaba en silencio al clan Uchiha. El reciente entrenamiento de Inaori había despertado la atención, era imposible ocultarlo. Los susurros se extendían por el clan, aunque el propio Fugaku permanecía en silencio, como siempre. Seguía siendo el mismo. Constante, distante, difícil de leer. Aunque había un cambio. Se había vuelto mucho más atento a Itachi. Últimamente, con menos cosas pendientes, pasaba la mayor parte del tiempo supervisando personalmente el entrenamiento de su hijo. Según Inaori, su relación había mejorado bastante, al menos en la superficie. En general, el clan Uchiha estaba tranquilo, pero bajo la superficie se gestaba la disidencia. Kyoichi no estaba preocupado. Si Inaori no podía mantener el orden, él intervendría. Fueron tiempos extraordinarios, medidas extraordinarias eran un juego válido. Depender de Fugaku estaba fuera de cuestión. En los días siguientes, el dominio de Kyoichi sobre la liberación Jin se volvió cada vez más fluido. Ahora podía materializar constructos a voluntad, aunque aún había cierta variación en su consistencia. Entonces se dio cuenta. El estudio aislado solo podía llevarle hasta cierto punto. Era hora de intercambiar ideas. Dentro de Konoha, pocos podían hablar de Jin Release de forma significativa. El clan Kurama y el clan Nara eran los verdaderos expertos. Lo que más le faltaba a Kyoichi era el control refinado del clan Kurama sobre los 5 sentidos, pero desafortunadamente, su linaje se había desvanecido hacía tiempo. Ningún miembro vivo poseía Yaonkeko y Genkai. Así que, eligió la siguiente mejor opción. Una visita a Nara Shikaku. Ese hombre era tan agudo como cualquiera, y hablar con un verdadero intelectual siempre fue fácil y refrescante. No hace falta sospechar ni guardar secretos. A diferencia del clan Kurama, que probablemente pasaría toda la conversación preocupándose por si intentaba robar sus secretos de linaje. Capítulo 354, Mimetismo de sombras. Haciendo lo que la gente común no puede si juzgas solo por la fuerza en combate, el clan Nara puede que ni siquiera esté entre los 5 mejores de Konoha. Pero eso es solo parte de la historia.
En cuanto a influencia en muchos campos y cuánto depende de ellos el pueblo. Los Nara estarían entre los tres primeros. Hierbas medicinales, suministros médicos, caravanas comerciales, encontrarás a los Nara por todas partes. Especialmente las hierbas. Llevaban generaciones estudiando farmacología y tenían un bosque familiar atendido por una manada amistosa de ciervos. Todo ese bosque sirve como vivero natural para plantas medicinales. De hecho, una gran proporción de los suministros medicinales de Konoha proviene de los Nara. Aunque Kyoichi ha desarrollado técnicas de maduración, las fuentes del pueblo no han cambiado. Una razón es práctica, el papel de los Nara es indispensable, y la otra es sencilla. Sus hierbas son realmente excelentes. Kyoichi visitó en silencio. Nara Shikaku no estaba preparado. Así que cuando Kyoichi apareció en la puerta, Shikaku parpadeó sorprendido y luego inclinó la cabeza. Kyoichi-kun, una visita, esto debe ser importante. Por favor, pasa. Gracias. Kyoichi le siguió dentro. Se sentaron en la sala principal sin intercambiar las formalidades excesivas que algunos esperarían. Shikaku lo pensó un momento. Antes de que pudiera hablar, Kyoichi fue al grano. He venido a hablar sobre la transformación natural de la liberación Yin. He estado investigándolo últimamente. Habló con franqueza, y una sombra vaga apareció junto a su mano. En un instante la sombra se extendió, se entrelazó con Shikaku y luego se transformó en una cuerda. Las cejas de Shikaku se alzaron. Este jutsu no era exactamente la técnica de imitación de sombras del clan, pero en el fondo era similar, otro uso de convertir la nada en algo. Sin embargo, la versión de Kyoichi mostraba claramente más flexibilidad y matices. Shikaku frunció el ceño. Kyoichi no estaba allí para presumir, ni solo para extraer la técnica secreta del clan. Proponía un intercambio. Lo que quería no era el jutsu en sí, sino los principios y conocimientos subyacentes. Shikaku pensó un momento y dijo, el secreto de nuestra familia convierte a la sombra en un arma, para atar y matar. Originalmente evolucionó para facilitar la caza de astas de ciervo, así que nunca desarrollamos una teoría profunda al respecto. Pero no me importa compartir. Era directo. Pronto explicó el núcleo de imitación de sombras del clan Nara. Cómo usan las sombras tácticamente, las limitaciones, los métodos de entrenamiento. Habló con claridad porque veía claramente, el progreso de Kyoichi en la liberación Yin significaba que era solo cuestión de tiempo antes de que Kyoichi alcanzara ese nivel de estudio por sí mismo. Mejor cooperar que se cree una brecha entre Konoha y los Nara. Para los Nara, este intercambio no era una pérdida. Kyoichi también ofrecería ayuda útil, y un favor de un hombre como Kyoichi tenía peso en sí mismo. Shikaku no se arrepintió. Aún así, Shikaku admitía la verdad. La técnica del clan enfatizaba la practicidad por encima de la investigación teórica profunda. Su estudio de la liberación Yin había sido superficial. Para Kyoichi, sin embargo, incluso ese reino superficial llenaba incógnitas y acortaba considerablemente su tiempo de investigación. Le entregó un pergamino. Gracias. Este es un pequeño resumen de algunos de mis hallazgos, quizá pueda ayudar a perfeccionar el método de tu clan. Shikaku lo aceptó y examinó las páginas. Entonces cayó en sus pensamientos. No convertir nada en algo. Liberación Yin. Shikaku dijo, si puedes penetrar la transformación de naturaleza de liberación Yin, corregirías muchas de las debilidades de la imitación de las sombras. Pero el coste energético será enorme, ¿no? Por supuesto, respondió Kyoichi. Debes pagar para obtener beneficios. Aún así, la técnica de tu clan ya está madura. A menos que quieras un gran avance, no necesitas renovarlo, solo añadir algunas mejoras. Shikaku asintió. Encajaba con su forma de pensar. La base de los Nara seguiría siendo Shadow Imitation. El pergamino de Kyoichi proporcionaba un conjunto complejo de posibles extensiones, pero dominarlas requería una gran inversión de tiempo. En resumen, Kyoichi ofreció un camino a seguir, un paso más en el desarrollo. La mente de Shikaku ya había trazado varios usos potenciales. Lo que más necesitaba era un método para materializar la sombra de forma más flexible. El Jutsu Nara era poderoso pero tenía un defecto obstinado. Dependían completamente de la sombra natural, y sus sombras no podían expandirse a voluntad. El alcance y la escala estaban estrictamente limitados. Si pudieran absorber la transformación natural de Yin Release y manipular la creación de sombras, todo cambiaría. La imitación de la sombra de los Nara rompería sus ataduras actuales. Otra limitación era el consumo de chakra. La imitación de sombra ya consumía chakra rápidamente.
Si añadieras mejoras al estilo Jin Release, el número de miembros del clan que podrían usarlo disminuiría aún más. Eso era un problema realista. Pocos de ellos tenían las vastas reservas de chakra de un Senju, un Uzumaki o un Jinchuriki de bestia con cola. Esa realidad hacía que el plan resultara un poco amargo, útil, pero potencialmente poco práctico. Los cambios de naturaleza Jin Release son hambrientos de chakra, dijo Kyoichi. Pero hay soluciones alternativas. Shikaku se inclinó hacia adelante, intrigado. Si no lo basas únicamente en la transformación de la naturaleza, puedes incorporar herramientas. Kyoichi expuso varias sugerencias prácticas. Kunai especializados con un alcance ligeramente mayor, o colocados en posiciones inesperadas. Segundo, desarrollar técnicas corporales, no solo puñetazos y patadas, sino taijutsu basados en la flexibilidad. Entrenar el cuerpo para que realice posturas que la gente normal no podía y eso también es un vector de ataque. Shikaku parecía desconcertado al principio. Las herramientas tenían sentido de inmediato. ¿Pero qué pasa con la segunda idea? El principio era sutil. Imitación de sombra obliga al oponente a imitar tus movimientos. Si pudieras ejecutar posturas que herirían a una persona normal que los siguiera, entonces el oponente forzado a esos movimientos se haría daño a sí mismo. Una forma creativa e indirecta de ataque. Lo meditó y, poco a poco, una sonrisa se dibujó en su rostro. Al cabo de un rato hizo un pulgar arriba. Kyoichi-kun, tus ideas siguen llegando. En cuanto al análisis y la estrategia, Shikaku era rápido y preciso. Pero inventar nuevas técnicas shinobi no era su especialidad. Para eso, tener un compañero como Kyoichi, alguien que uniera teoría y conocimiento práctico puro, era invaluable. Capítulo 355. El chakra de Hashirama más el chakra de las 10 colas. Tras terminar su conversación con Shikaku, Kyoichi no se fue a casa. En cambio, fue directamente a la instalación de investigación. La experiencia de Shikaku había resultado bastante valiosa. Kyoichi podía sentirlo. Aunque aún estaba lejos de darse cuenta de la materialización de los 5 sentidos, eso no era realmente lo que buscaba. Lo que necesitaba era un dominio más profundo y refinado sobre la transformación de la naturaleza Jin Release. Y ahora, sentía que estaba cerca. Solo le faltaba una capa más profunda de chakra, algo que el chakra sabio común ya no podía satisfacer. Su chakra sabio ya era formidable. Aunque no al mismo nivel que el cuerpo sabio innato de Hashirama Senju, no estaba muy lejos. Sin embargo, para llegar al nivel de los 6 caminos, aún quedaba una brecha considerable. Además, aunque había dejado la investigación de la liberación Yana Nagato, eso no significaba que Kyoichi no pudiera estudiarla él mismo. Los niños toman decisiones. Pero los adultos se lo llevan todo. Actualmente, la liberación Yin sigue siendo su principal obstáculo. Una vez completado eso, dominar Yang Release sería cuestión de tiempo. Después de todo, su cuerpo ya estaba cerca del nivel del cuerpo sabio. Con un poco más de refinamiento, o trasplantando o sellando una réplica del árbol Dios, bien podría alcanzar la cima de la liberación Yang. Combinado con el chakra del 10 colas, alcanzar el nivel de los 6 caminos no estaría fuera de su alcance. Pero por ahora, la liberación Yin era clave. A estas alturas, Kyoichi casi lo había perfeccionado a solo un pequeño paso. Entró en el laboratorio y se situó bajo la réplica del árbol de Dios. Su clon de sombra ya no necesitaba mantener sus sistemas internos. Para entonces, el sello de chakra del 10 colas estaba completamente estable. El árbol réplica en sí había formado un sistema de circulación interno. Sin embargo, ese clon no había sido llamado de vuelta en varios días. Aunque podría durar más, Kyoichi no estaba seguro de que su cuerpo principal pudiera soportar la retroalimentación una vez que el clon regresara. Honestamente, esto no es nada cansado. No como en los viejos tiempos de investigación interminable. No te preocupes, estaré bien. Kyoichi ni siquiera sabía cómo responder. De verdad nadie entiende que te gustas a ti mismo. Sin necesidad de decir palabra, el clon ya había adivinado lo que estaba pensando. Una pareja perfecta, sin duda. ¿El árbol ha estado absorbiendo energía de las líneas ley de la Tierra últimamente? Sí. Ha heredado algunas de las características del árbol de Dios. Sospecho que, con el tiempo, incluso podría producir un fruto de chakra. Aunque, quién sabe qué calidad tendría o cuánto tiempo llevaría. El clon habló con naturalidad. Había estado observando la réplica de forma continua. En realidad, ni siquiera Orochimaru lo entendía tan bien. Kyoichi pensó un momento, luego decidió no disiparlo todavía. Si el clon decía que no estaba cansado, entonces podía seguir adelante.
Después de todo, necesitaría a alguien que vigilara mientras experimentaba con una muestra del chakra del 10 colas, por si ocurría algo inesperado. Sin decir una palabra más, abrió parte del sello, extrayendo una pequeña porción del chakra del 10 colas. Luego fue colocando rápidamente sello tras sello para evitar más fugas. Finalmente, absorbió ese chakra hacia sí mismo. La sensación era indescriptible. A primera vista, no parecía tan diferente de cuando trabajaba con el chakra del 9 colas, pero en realidad, esto era algo completamente distinto. Mucho más denso, más concentrado y aterradoramente potente. Pero más allá de su cantidad, lo que realmente destacaba era su calidad. Kyoichi se sumergió en la sensación y de repente abrió los ojos, con un destello de asombro en ellos. No había entrado en el modo de los 6 caminos, pero había una sensación nueva y distintiva, podía contener perfectamente ese chakra. Más concretamente, el chakra del 10 colas producido por el árbol réplica carecía de la repulsión natural del chakra de las bestias con cola. Armonizaba perfectamente con su cuerpo. Y Kyoichi tuvo una vaga realización, si absorbiera todo el chakra almacenado de los 10 colas, podría alcanzar una forma de poder sabio que superara el modo sabio ordinario, no algo entre el modo sabio y el modo sabio de los 6 caminos, sino algo completamente diferente. Todavía sospechaba que esto tenía que ver con el recipiente que había creado. El 10 colas original se formó a partir del cuerpo de Kaguya, el tronco del verdadero árbol dios. Pero esta vez, el chakra de este 10 colas se producía a través de un recipiente nacido de las células de Hashirama, fusionado con rasgos del árbol dios. A juzgar por sus propiedades, este chakra probablemente contenía rastros del chakra sabio de Hashirama Senju. No podía decir si eso era bueno o malo. Preguntarle al 9 colas era inútil. Esa bestia, a pesar de su larga vida, había pasado eones vagando salvaje tras la muerte del sabio de los 6 caminos, sabía poco sobre la verdadera estructura del chakra. Probablemente incluso menos que el propio Kyoichi a estas alturas. Así que tendría que confiar en sí mismo. Kyoichi suspiró. Parece. Tendría que consultar con su hombre de herramientas favorito. En Konoha, no había nadie más conocedor de las células de Hashirama que Orochimaru. Después de su trabajo directo con la réplica del árbol dios, su comprensión incluso superó la de Tsunade, aunque eso se debía principalmente a que Tsunade decidía no estudiar esas cosas. Si no, con su experiencia médica, superar a Orochimaru habría sido trivial. Kyoichi encontró a Orochimaru en su laboratorio. En ese momento, Orochimaru estaba ocupado experimentando con el clon de 9 colas. Desafortunadamente para él, las reservas de chakra del clon eran inmensas, y someterlo resultaba problemático. Es solo un pequeño experimento. Lárgate. El clon del 9 colas rugió, su chakra estallando violentamente mientras cargaba contra una bomba de bestia con cola. En realidad, Orochimaru podría haberlo superado. Un simple clon no era un desafío. Pero si destruyera toda la instalación de investigación en el proceso, Kyoichi probablemente lo destrozaría después. Así que los dos estaban atrapados en un estancamiento incómodo. Kyoichi, ¿qué te trae por aquí? Ejem. Orochimaru, deja de molestar al 9 colas. Su estructura no es lo que buscas. Es inútil para tu investigación. Kyoichi suspiró. Entendía la curiosidad de Orochimaru por las bestias con cola, pero su naturaleza era fundamentalmente diferente de lo que Orochimaru quería lograr. Las bestias con cola eran chakra que tomaba forma manifestaciones vivas de él. Aún así, si su secreto para la inmortalidad reside en ser chakra puro, ¿y si yo pudiera ser igual? ¿Y si pudiera convertirme en el propio chakra? Los ojos de Orochimaru brillaban con fervor. Era una idea loca. Pero si funcionaba, sería la verdadera inmortalidad. Hablemos primero del chakra del 10 colas. Solo extraje una parte y la analicé. ¿Cómo te has sentido? Tanto Orochimaru como el 9 colas se animaron al instante, olvidando su pequeña disputa. Porque, de verdad, ¿qué rencor podría compararse con el 10 colas? La situación es complicado. El chakra parece poseer tanto las propiedades del 10 colas como los rasgos de chakra de Hashirama. No sé si eso es bueno o malo. Eso suena a algo bueno, ¿verdad? Más rasgos deberían significar más poder, dijo el 9 colas con incertidumbre. Pero Orochimaru frunció el ceño profundamente. El poder no era aritmética. Más, no siempre significaba mejor. Capítulo 356. Realmente hubo un tonto que dio el cebo. El chakra sabio de Senju Hashirama era, por supuesto, abrumadoramente poderoso y dominante en comparación con el chakra común. Pero no era el chakra de una bestia con cola y fusionarlo con el chakra del 10 colas. ¿Fue una bendición o una maldición? Kyoichi no podía distinguirlo.
A juzgar por su naturaleza, el chakra de Ashirama contenía una fuerza potente de Yang, que podría potenciar el poder de los 6 caminos. El problema era, ¿y el Yin? Eso era lo que preocupaba a Kyoichi ahora. Según su plan original, mientras su poder Yin alcanzara cierto umbral, podría dominarlo fácilmente mediante la transformación de la naturaleza de Yin Release. Pero ahora, parecía que había celebrado demasiado pronto. Orochimaru entendía perfectamente por qué Kyoichi estudiaba el chakra del 10 colas. El Chibaku Tensei de nivel 6 caminos. Por el momento. Se desconoce si causaría algún efecto secundario. Tras pensarlo un momento, Kyoichi se volvió hacia el 9 colas. ¿De verdad no tienes ni idea? ¿Eh? ¿Por qué a mí, el gran yo, debería importarme algo así? El 9 colas le devolvió la mirada con la mirada. ¿Y qué? Ellos tampoco lo sabían. Si realmente entendían algo tan complicado, ¿por qué iban a necesitar preguntarlo? No veía problema con esa lógica. Orochimaru suspiró impotente. ¿Deberíamos ir a preguntarle al gran sabio Sapo entonces? Por ahora, dijo Kyoichi, estoy debatiendo si separar el chakra o fusionarlo aún más. Esto último es más arriesgado, pero si tiene éxito, quizá pueda llegar al último paso de una vez. Eso fue lo que le hizo dudar. El chakra del 10 colas era ahora mucho más complejo que antes, pero si lograba gestionarlo bien, había una posibilidad real de dominar simultáneamente tanto el yin como el yang. Ese era el poder de un sabio de los 6 caminos. Pensó un momento, y decidió. Para intentarlo. Si es así, entonces merece la pena intentarlo. No conozco mucho la liberación yin, pero puedo estudiarla. Si realmente comprendes el poder de nivel de los 6 caminos, un destello de locura cruzó los ojos de Orochimaru. El sabio de los 6 caminos, una figura conocida solo en la leyenda. Y aunque el propio sabio no había resucitado, la oportunidad de presenciar un poder a ese nivel era demasiado tentadora para que Orochimaru resistiera. Si era posible, no habría deseado nada más que diseccionar a Kyoichi al falso árbol dios para investigar. Por desgracia, ninguna opción era ahora mismo. Entrecerró ligeramente los ojos. Entonces empecemos estudiando primero el árbol de Dios. Nos falta chakra, así que tendremos que usarlo con moderación. Por ahora, vamos a trabajar con lo que tenemos. Mientras hablaba, Kyoichi liberó una pequeña porción del chakra de 10 colas y se lo entregó a Orochimaru. La boca de Orochimaru se torció ligeramente. Ese poco. ¿Qué podría hacer con eso? Solo obsérvalo por ahora. Si necesitas más, te daré un poco, pero no lo desperdicies, ¿entendido? Tras transferir el chakra a Orochimaru, Kyoichi no se quedó sin nada. Todavía. Podía estudiar el árbol dios de cerca. Una vez que liberó a su clon, Kyoichi casi cayó al suelo. Caramba. Así que esto era lo que su clon llamaba nada grave. Casi se desmaya. Pero justo después vino una oleada de pensamientos e ideas del clon, sus observaciones y experimentos de los últimos días. Tenía que admitir, no había estado ocioso. Mientras vigilaba el árbol divino, estudiaba cómo aprovechar el chakra del 10 colas. En resumen, en este mundo, aparte del posiblemente aún vivo sabio de los 6 caminos, Black Setsu y Kaguya Tsutsuki, nadie entendía mejor el chakra de los 6 caminos que él. En realidad. Incluso podría superar a Black Setsu en comprensión. Después de todo, Black Setsu podía ser creación de Kaguya, pero no tenía sus recuerdos. Aunque hubiera observado al sabio de los 6 caminos en secreto, la comprensión profunda era otra cosa completamente distinta. Tierra de Fuego. Shisui estaba de guardia en el bosque. Minato y Kakashi investigaban bajo tierra, mientras Obito se quedaba arriba con Shisui vigilando. Oye, ¿de verdad estamos logrando algo así? No puedo quitarme la sensación de que Kyoichi-sensei solo nos está haciendo el ridículo, murmuró Obito. Estaba agotado. Durante días, había pasado casi todo su chakra excavando bajo tierra. No había avanzado mucho en otros jutsu, pero su destreza en liberación de la tierra se había disparado. Incluso Shisui, que nunca había usado liberación de tierra antes, estaba comprendiendo poco a poco parte de su transformación natural, aunque su control aún no estaba lo suficientemente refinado para operaciones largas. Normalmente, Shisui no se molestaría en responder a Obito. El tipo se quejaba a diario, al fin y al cabo. Pero, el juicio de Sensei no es incorrecto. Si lo fuera, ¿habría aceptado Lord Minato acompañarnos? ¿O estás diciendo que eres más listo que Minato-sama? Tú. Y, maldita sea, ¿por qué discutía con ese fanático de Kyoichi? Obito apretó los dientes, conteniendo su frustración. Tras un largo silencio, murmuró. Solo decía. Lo que sea. Solo me pregunto cuando mis ojos por fin, olvídalo. ¿Por qué te estoy contando esto?
Su relación no era exactamente distante, pero tampoco llegaron a conectar realmente. En el fondo, Obito pensaba que genios como Shisui nunca podrían entender su hambre ni su dolor. Así que sus palabras no eran más que quejas ociosas. Pero, Shisui pensó un momento y luego habló seriamente. Al final, nuestro objetivo es el mismo: hacernos más fuertes. Los ojos no son la clave. Nuestros ojos reflejan nuestro corazón. Si no puedes despertar el tuyo, no es cuestión de talento. ¿Qué se supone que significa eso? Obito se rascó la cabeza. Podía notar que Shisui hablaba en serio, pero sus palabras eran profundas, claramente individuales, pero confusas cuando se juntaban. El Sharingan despierta a través de la emoción. Es un ojo aterrador. Solo ganas poder perdiendo algo valioso. Y lo peor es que, si intentas forzar esa pérdida a propósito, nunca conseguirás lo que buscas. Explicó Shisui con calma. Luego habló sobre la caótica historia del clan Uchiha, todas las tragedias nacidas de la búsqueda de mayor poder. Obito escuchó, atónito. Se dio cuenta de que había subestimado a su joven compañero de clan. Pensaba que Shisui era precoz, pero ahora, parecía casi, como Fugaku. Tras un largo silencio, Obito suspiró. Olvida el Manjeki. Solo quiero despertar mis ojos. Mi cuerpo se está volviendo más rápido, más fuerte y ya no puedo controlarlo bien. Su obsesión con sus ojos ya no era tan fuerte como antes. Shisui le miró sorprendido. Entonces cayó en sus pensamientos. Justo cuando iba a hablar, de repente sintió un chakra familiar. ¿Sensei? Sin decir una palabra más, se desvió hacia la fuente. Momentos después, el suelo se abrió. Desde abajo, el clon de madera de Kyoichi arrastró un setsu blanco. Cuando vio a Shisui, selló y guardó la criatura con naturalidad. No está mal, ya me puedes sentir. ¿Sensei, es un clon de madera? Shisui podía notarlo, no era un clon de sombra normal. Sí. Kyoichi asintió levemente. Solo quería probar algo. No esperaba que un setsu blanco realmente mordiera el anzuelo. Capítulo 357. Cree en ti mismo, eres un genio. El setsu blanco ya había sido sellado y enviado lejos. Shisui no miró demasiado de cerca, solo había visto un atisbo de algo vagamente humano, pero claramente no humano. No estaba seguro de qué era exactamente, pero una cosa era segura. Hasta que atraparon esa cosa, no había podido percibirla con claridad en absoluto. Antes de eso, solo era una presencia tenue y esquiva en el límite de la percepción. Recordaba que su profesor mencionó una vez tales técnicas de ocultamiento, pero era la primera vez que veía uno de cerca. La curiosidad brilló en los ojos de Shisui, pero sabía que si Kyoichi quería que supiera algo, lo diría directamente. Si no lo hacía, entonces simplemente no era el momento adecuado. ¿Sensei, nos ha estado siguiendo todo este tiempo? No estaba tranquilo, respondió Kyoichi, asintiendo. Así que envié un clon de madera a vigilar. Por si acaso pasaba algo. A día de hoy, muy pocas personas pueden siquiera percibirlas. Si Minato podía usar liberación de madera, probablemente podría lograr resultados similares combinándola con chakra sabio, pero, por desgracia, liberación de madera no era algo que cualquiera pudiera aprender. Además, la liberación de la tierra de Minato no era gran cosa, solo había empezado a estudiarla recientemente. En cuanto a la liberación de agua, ni siquiera conocía lo básico. Así que, en resumen, Water Release simplemente no era su campo. Cada uno tenía sus especialidades. El don de Minato residía en el dios del trueno volador y otras técnicas de alta velocidad. Su velocidad de reacción era monstruosa, tanto que ni siquiera Obito con su Manjeki Sharingan podía compararse. Eso ya era suficiente. Shisui asintió en silencio. Detrás de él, Obito se apresuró a acercarse. Cuando vio a Kyoichi allí, se quedó paralizado de sorpresa y luego dudó. ¿Debería ir por allí? Obito dudó un momento. Sabía que a Kyoichi no le caía especialmente bien, o al menos, que su relación con Kyoichi era diferente a la de Shisui o Kakashi. Claro. Eso no significaba que Kyoichi no le valorara. Todo lo contrario. Si era honesto consigo mismo, las personas que más se preocupaban por él en el pueblo eran Kyoichi y Minato. Minato era su maestro. Aunque este año se había abolido el sistema de un Chunin lidera a 3, Minato seguía vigilando más a menudo cómo estaba que Kakashi. Siempre que tenía tiempo, pasaba a ver el progreso de Obito. Kyoichi, en cambio, se preocupaba de una manera diferente, menos evidente. Obito no podía describirlo del todo, pero sabía que su profesor tenía buenas intenciones. Kyoichi simplemente parecía preferir genios como Shisui y Kakashi. Y de verdad. ¿A quién no le gustaban los genios? Obito suspiró para sus adentros.
Se supone que vosotros dos debéis estar vigilando al equipo de Minato, pero en cuanto sentís algo, os acercaréis directo a mí. ¿Has olvidado el código ninja? El tono de Kyoichi era medio divertido. La cara de Shisui se sonrojó. Mis disculpas, sensei. Sentí tu chakra y. Me olvidé de mí mismo por un momento. Muy bien, vuelve a tu puesto. ¿Sí? En un instante, Shisui desapareció. Obito estaba a punto de seguirle, pero antes de que pudiera moverse, de repente se dio cuenta de que Kyoichi estaba justo a su lado. Sensei Kyoichi. No hace falta estar tan tenso, dijo Kyoichi con ligereza. Solo soy un tipo especial de clon de madera, no mi cuerpo principal ni un clon de sombra normal. Aunque me insultes, sonrió con suficiencia. Lo anotaré y lo enviaré al verdadero yo a través del dios del trueno volador. La boca de Obito se torció ligeramente. Sí. El mismo Kyoichi Sensei de siempre. Incluso su clon tenía el mismo sentido del humor. Vale, basta de bromas. ¿Qué tal va tu entrenamiento como dios del trueno volador? Sensei, es demasiado difícil. El rostro de Obito se torció de exasperación. Había tantas fórmulas y principios teóricos detrás de la técnica que le dolía la cabeza solo de pensarlos. Pero como era un jutsu tan poderoso, no podía renunciar a él. De verdad que es difícil para ti, admitió Kyoichi, pero si consigues dominarlo, serás más fuerte que Kakashi. ¿No es eso razón suficiente para seguir intentándolo? ¿Eh? Obito parpadeó. ¿De verdad podía compararse con Kakashi de esa manera? Algo en ello no sonaba bien. Se quedó allí unos segundos, desconcertado. Eso es solo porque no le has enseñado a Kakashi, ¿verdad? Si lo hicieras, probablemente lo aprendería más rápido que yo. No, dijo Kyoichi con firmeza. Dale a Kakashi 10 años, 20 años, incluso toda una vida y aún así nunca aprendería esta técnica. Simplemente no tiene la actitud para ello. Tú sí. Su tono era serio. Obito, no eres sin talento. Al contrario, eres un genio. Un verdadero genio. ¿De verdad? Obito se quedó atónito. Siempre había pensado que Kyoichi le enseñaba el dios del trueno volador solo para evitar obsesionarse con su Sharingan para desviarle de ese camino peligroso. Pero pensar, ¿de verdad tenía talento? ¿Soy un genio? Por supuesto, dijo Kyoichi. Cuando el sabio de los 6 caminos cierra una puerta, siempre abre otra. Todos tenemos sus puntos fuertes, solo es cuestión de encontrar el campo adecuado. Pero, nunca me he sentido un genio. Durante mucho tiempo, pensé que lo único que me hacía especial eran mis ojos. No fue hasta que me dijiste que entrenara con Gui que me di cuenta de que podía exigirme de otras maneras. Obito se rascó la cabeza. Piénsalo así, dijo Kyoichi, sonriendo. Si el talento fuera una fruta, algunas frutas cuelgan bajas, fáciles de ver y recoger. Otros están ocultos profundamente entre hojas gruesas. Para conseguirlos, tienes que subir y buscar con cuidado. Estaba sirviendo ánimos como un caldo caliente y Obito se lo bebía todo, con los ojos muy abiertos. Por supuesto, Kyoichi no le estaba diciendo palabras vacías. Obito tenía un potencial genuino. El ninjutsu espacial no era algo que cualquiera pudiera dominar, especialmente el dios del trueno volador. Incluso tras incontables intentos, solo 3 o 4 escuadrones Anbu habían logrado usar la formación trueno volador, una versión simplificada de la técnica en equipo. En cuanto al verdadero dios del trueno volador, ninguno lo había conseguido. Había otra razón por la que Kyoichi decía todo esto también. Había notado algo extraño en los ojos de Obito. El chakra allí reunido era potente al borde de la transformación. Solo necesitaba un disparador. Algo o alguien que le empujara más allá de ese umbral. Quizás. El dios del trueno volador podría ser ese desencadenante. Obito guardó silencio, sumido en sus pensamientos. ¿Por qué no tratas al dios del trueno volador como una prueba? Sugirió Kyoichi. Échalo todo. Si tienes éxito, habrás demostrado que eres un verdadero genio. Si fracasas, bueno, simplemente significa que tu potencial termina ahí. ¿Sí? Ahora lo entiendo. La sangre de Obito hervía de determinación, sus dudas olvidadas. Kyoichi le dio una palmada en el hombro. Bien. Cree en ti mismo. ¿Sí? Josh. Mi juventud. Obito aulló con un espíritu ardiente. Tras activarlo, el clon de madera de Kyoichi se despidió y volvió a hundirse en el suelo, cambiando a un modo de bajo consumo para conservar chakra. Ese chaval realmente había cambiado bajo la influencia de Migui. Se había convertido en igual que él, misma energía, mismos discursos ardientes. Por otro lado, incluso llevaba el mismo mono verde. Mismo atuendo, misma locura, pensó Kyoichi con ironía.
Mientras Obito regresaba, rebosante de energía, Minato y Kakashi salieron del subsuelo para descansar en la superficie. Cuando Obito no regresó de inmediato, Minato lo percibió pero pronto comprendió lo que estaba pasando. El clon de Kyoichi estaba cerca, probablemente con Obito. No hay motivo para preocuparse. En vez de preocuparse por Obito, era mejor pensar en Madara. Después de toda la búsqueda, seguía sin haber señales de él en la Tierra del Fuego. Parecía, tal y como Kyoichi sospechaba, que Madara podría estar escondido en algún lugar entre las naciones más pequeñas, quizá la Tierra de la Hierba o la Tierra de las Cataratas. Capítulo 358, la Tierra de Hierro. Objetivo fijado. Sensei, ¿seguimos explorando hacia afuera? Tómate un descanso por ahora, marca primero la zona. Por cierto, ¿el bando de Kyoichi ha avanzado? Minato miró hacia Obito y Shisui. Esos dos habían ido antes, deberían saber lo que pasó allí. Hemos atrapado uno, pero probablemente no haya más información que obtener de él. Shisui negó con la cabeza. Podía notar que la criatura, aunque capturada, ya había cortado su propia fuerza vital, no había posibilidad de extraer recuerdos de su mente. Nuestra dirección es correcta. Después de descansar, continuaremos con la encuesta, dijo Minato con calma. No le sorprendió mucho. A decir verdad, Madara ya tenía un profundo entendimiento de las costumbres de Konoha. Probablemente había hecho preparativos mucho antes. Todavía. El hecho de que realmente se encontraran con un Zetsu blanco significaba una cosa: Madara seguía interesado en Shisui y Obito. O quizás significaba que iban en la dirección correcta. Esas personas estaban por delante de ellos. Y eso, francamente, era un problema. Negociar entre grandes naciones era en realidad la parte fácil. Mientras uno dejara claro lo que está en juego, incluso los más tercos, como Kumogakure, aceptarían rápidamente unirse contra Uchiha Madara. Por supuesto, había otra razón por la que cooperaban: Madara aún no los había atacado, probablemente porque Konoha le mantenía ocupado. Pero ¿y si Konoha dejara de perseguirle? El poder de Konoha era formidable. Madara no sería tan tonto como para atacar primero ese muro de hierro. Cuando eso ocurriera, los primeros en sufrir serían las otras aldeas, a menos que abandonaran el poder de sus bestias con cola. Y sin embargo, incluso Iwagakure, la aldea que menos valoraba a su Jinchuriki, tenía su propia postura. A Noki puede que no le importaran mucho, pero nunca dejaría que nadie más se los llevara. Esa era su lógica. Por ahora, tanto Rshi como An estaban prácticamente en libertad de pastoreo, pero si Madara intentaba capturarlos, Noki actuaría sin duda. Ya fuera mediante genjutsu, sellos o absorción directa, si Madara conseguía esos poderes, inevitablemente se volverían contra Iwagakure. Noki no podía quedarse sentado mirando. Además, todos compartían un miedo. ¿Y si Konoha se rindiera y se pusiera del lado de Madara? Ahora mismo, al menos Konoha estaba en primera línea, manteniendo a Madara bajo control. Si Konoha alguna vez se unía al bando de los que no hacen nada, el resto estaría condenado. En cuanto al destino del mundo ninja después de eso, bueno, esa sería otra historia. Pero esa era la forma de pensar de las grandes aldeas. Para los más pequeños, sus actitudes eran diferentes. La mayoría de las aldeas pequeñas salvo Takigakure no tenían bestias con cola, y su fuerza era limitada. A sus ojos, luchar contra Madara era asunto de las grandes naciones. Las grandes aldeas se encargarían de la guerra. Los pequeños solo necesitaban gritar apoyo desde atrás. En cuanto a dejar que shinobi extranjeros entrarán en sus tierras para buscar la pista de Madara, muchas naciones nunca estarían de acuerdo con eso. ¿Quién iba a saber si buscar a Madara no era solo una excusa para una invasión? Era difícil de decir. Hasta ahora, ya fuera Konoha o las otras aldeas importantes, sus conversaciones con países pequeños lo habían dejado claro. Esas naciones menores no se lo tomaban en serio. Sin embargo, hubo una excepción. Mientras el escuadrón de Minato seguía ampliando su búsqueda, Kyoichi, de vuelta en la aldea propiamente dicha, recibió un informe de inteligencia de los Anbu. La Tierra de Hierro se había unido a la operación. Incluso Tsunade se sorprendió. La Tierra de Hierro. A diferencia de otras pequeñas naciones, la Tierra de Hierro no tenía ninjas en absoluto. Su gente era toda samurái, entrenada en esgrima más que en ninjutsu. Claro. También practicaban el cultivo de chakra. Así que, aunque no eran ninjas, tampoco eran débiles. Lo que los diferenciaba era su estricta neutralidad. Durante las 3 grandes guerras ninja, mantuvieron una postura, neutralidad. Pero esta vez era diferente. La Tierra de Hierro había anunciado oficialmente su participación en la campaña para cazar a Uchiha Madara.
Además, durante la próxima cumbre de los 5 Kage, ofrecieron acoger la reunión en su propio territorio neutral. Esto era algo sin precedentes. Kyoichi, ¿qué opinas de la propuesta de la Tierra de Hierro? Por ahora, no hace falta celebrar una cumbre de los 5 Kage todavía. La condición básica para eso es al menos confirmar la posición de Madara. Por ahora, solo tenemos un área general. Kyoichi tuvo que enviar otro clon del laboratorio para encargarse del asunto. Todavía. La postura de la Tierra de Hierro despertó su entusiasmo. Mifune no me ha decepcionado, pensó. Como antes, la previsión del hombre era notable. Madara tenía que ser eliminado. Pero celebrar una cumbre ahora sería prematuro. Celebrar a mitad de camino hacia la victoria nunca fue sensato. Kyoichi desplegó un gran mapa. Según la inteligencia combinada de todas las aldeas, la base de Madara casi con toda seguridad no estaba dentro de ninguna de las 5 grandes naciones, sino en algún rincón remoto de un país más pequeño. Eso coincidía con la teoría anterior de Kyoichi. Y entre esas naciones menores, 2 lugares destacaban como los más probables, uno, cerca del país de la hierba. El otro, el cementerio de la montaña, la antigua base de Akatsuki durante la Cuarta Gran Guerra Ninja. Aunque la primera resultara vacía, la segunda seguramente daría pistas y ese lugar probablemente se encontraba dentro de las fronteras de la Tierra del Hierro. La Tierra del Hierro casi no tenía ninjas. Aunque sabían usar chakra, su samurái carecía de destreza en liberación de la tierra, una cualidad que encajaba perfectamente con las necesidades de ocultarse de Madara. Lo más importante, estaba cerca del país de la hierba. Así. Tras pensarlo, Kyoichi concluyó que la Tierra de Hierro era el lugar más probable. Pienso ir yo mismo, dijo al fin. En secreto para investigar la situación de primera mano. ¿Quieres decir? Tsunade parpadeó y rápidamente comprendió lo que pretendía. La Tierra de Hierro, una nación sin shinobi. ¿Qué mejor cobertura podría haber? Acabo de darme cuenta. La Tierra de Hierro encaja perfectamente con los requisitos de Madara. De las zonas que ya hemos explorado, ninguna de las 5 grandes naciones califica, y Madara no es tan tonto como para elegirlas. En cuanto a las pequeñas naciones, la mayoría eran inestables. Puede que no fueran invadidos directamente, pero las guerras entre grandes naciones a menudo convertían sus tierras en campos de batalla. Esconderse en esos lugares tampoco sería seguro. Así que, naturalmente, la perpetuamente neutral Tierra de Hierro se convirtió en el refugio ideal. Tsunade paseó un rato y luego golpeó la mesa con la mano. Espera un día más. Que Jiraiya regrese. Lo enviaré contigo a la Tierra del Hierro, necesitarás refuerzos. Puede ir directamente allí. Kyoichi pensó un momento y luego asintió levemente. La fuerza de Jiraiya era fiable y además, de hecho, ya había estado en la Tierra del Hierro antes. Conocía su geografía y costumbres mejor que Kyoichi, lo que le convertía en un guía ideal. Sin mencionar que, las técnicas de liberación de la Tierra de Jiraiya eran excepcionales. Con los dos alternando reconocimiento y cobertura, la misión sería mucho más segura que ir solos. Con eso en mente, Kyoichi envió inmediatamente un mensaje a través del dios del trueno volador. No hace falta volver. Ve directamente a la Tierra del Hierro. Capítulo 359. ¿A quién exactamente planeas matar? Durante el último año, Jiraiya había pasado la mayor parte del tiempo fuera del pueblo. No es que no le gustara Konoha, al contrario, comparado con Orochimaru, que prefería quedarse en la aldea, el apego de Jiraiya a Konoha era mucho más profundo. Incluso cuando salía fuera, a menudo respondía a mensajes. Muchos de los informes de primera línea, de hecho, provenían directamente de él. En cuanto a cómo llegaron esos mensajes a Konoha, naturalmente, a través de Minato. Aunque Minato no estaba en la aldea, transmitir información a través del dios del trueno volador apenas consumía chakra, ni tardaba mucho. Para ser sincero. Tsunade seguía sin estar tranquila. Su oponente no era otro que el legendario Uchiha Madara. Aunque solo fuera una sombra de lo que fue viejo y debilitado, era difícil no preocuparse. Ese hombre era una leyenda viviente. Si pudiera, Tsunade habría acompañado a Kyoichi ella misma. Pero Konoha la necesitaba ahora más que nunca, y como Hokage, cada movimiento que hacía representaba la postura de la aldea. Aunque la Tierra de Hierro ya había dado su aprobación secreta, no sería prudente que ella fuera personalmente. Además, todavía quedaba una montaña de trabajo esperando en el pueblo. Después de pensarlo varias veces, Tsunade aún no podía descansar tranquila. Orochimaru no está ocupado con nada importante ahora mismo, déjale ir contigo. Si eso no sirve, siempre podemos pedir prestados unos ojos. Kyoichi casi se atraganta. Hermana, no será necesario. Este viaje es solo una misión de reconocimiento.
Solo estamos confirmando si Madara está realmente en o cerca de la Tierra del Hierro. Una vez que identifiquemos un área general, podremos convocar una cumbre de los 5 Kage y reunir fuerzas para destruir su base de un solo golpe. La parte más difícil de tratar con Madara siempre era la misma: encontrarle. Aunque sus métodos actuales fueran torpes, seguían siendo mejores que dejar que él causara estragos sin control, sumiendo tanto a Konoha como al mundo shinobi entero. Y más allá de Madara, aún quedaban Black Zetsu, Kaguya Tsutsuki y toda la línea de los Tsutsuki a tener en cuenta. En cuanto a Orochimaru, no es que Kyoichi le menospreciara. El intelecto y el talento del hombre eran aterradoramente agudos, pero si él aparecía, ¿quién sabía qué tipo de accidente podría causar? Era mejor mantenerlo confinado a la división de investigación. Aún así, Kyoichi no se sentía del todo cómodo dejándolo sin supervisión. ¿Quién sabía si Orochimaru podría decidir trastear con el árbol dios mientras él no estaba? Cortar un trozo aquí, experimentar con chakra allá. Si esa serpiente iniciaba uno de sus proyectos creativos, las consecuencias podrían ser catastróficas. Tras pensarlo un poco, Kyoichi recordó de repente al clan Iburi. En la historia original, los Iburi eran un pequeño clan que Orochimaru tomó bajo su protección, pero nunca los valoró mucho y su destino fue miserable. Solo quedaba un superviviente para continuar su nombre. Perfecto. Le daría algo a Orochimaru para mantenerlo ocupado. Tsunade, no tendré tiempo de supervisar el laboratorio mientras no esté, así que vigílalo por mí. Los clanes Iburi también deberían llegar pronto. Deja que Orochimaru se encargue de ellos. Iba a enviar al departamento de investigación del hospital para evaluarlos, pero no es mala idea. Deja que Orochimaru ayude a liderar el estudio, así se mantendrá ocupado y fuera de problemas. Tsunade asintió en señal de acuerdo. Tras repasar cada detalle, Kyoichi mencionó al recién capturado Zetsu blanco y luego disipó su clon. Konoha ya tenía muchos de esos. Tanto la división de investigación médica como su propio laboratorio habían cultivado sus propios lotes de células Zetsu blancas, cada una ligeramente diferente en propiedades, pero fundamentalmente iguales. El extra esta vez planteaba un pequeño dilema. Tsunade se sentía incómoda al respecto. Aunque las células se originaban en Hashirama Senju, no había una verdadera sensación de conexión, ni siquiera estaba claro si Zetsu contaba como humano. Todavía. Tampoco se atrevió a entregárselo a Orochimaru. ¿Quién sabía qué tipo de idea se le ocurriría después? Tras pensarlo, decidió encerrarlo por ahora y distribuir muestras solo cuando fuera necesario. El clon de Kyoichi se dispersó. El original, tras enviar una carta sellada a Jiraiya, se frotó las sienes. Estaba agotado. Últimamente, sentía que no había suficientes horas en el día, ni siquiera dividirse en varios clones era suficiente. Por suerte, su cuerpo ya no era lo que era. Su resistencia física estaba ahora solo un peldaño por debajo de la de Hashirama. Había alcanzado el cuerpo sabio. Sin el chakra de Asura, no podría curarse instantáneamente sin sellos de mano, pero por lo demás, no había mucha diferencia. Si no fuera por eso. Puede que haya muerto hace tiempo. Tobirama había sido sabio al clasificar la técnica de clones de sombra múltiple como prohibida. Si no lo hubiera hecho, la mitad del mundo shinobi podría haber muerto por agotamiento de chakra. Kyoichi exhaló suavemente. Con un cuerpo sabio, su recuperación fue rápida. Su energía mental era más difícil de recuperar, pero no tan debilitante como antes. Al menos podía reunir suficiente chakra para continuar. Tras enviar un mensaje a través del dios del trueno volador, dejó atrás a un clon de madera y se tumbó a descansar. ¿Y ahora que no me digas que me va a devolver la llamada? Jiraiya exploraba tranquilamente la tierra de los campos de arroz. Tenía sus razones para no volver a Konoha. Algunas cosas las manejaban mejor individuos, no operativos oficiales. Si causaba problemas, luego asumiría la culpa, le regañaría, quizás se disculparía. Pero los resultados valieron la pena. Por ejemplo, cuando se trataba de recopilar información de naciones pequeñas como la Tierra de los Arrozales, él era el único que podía hacerlo libremente. Desenrolló el pergamino del mensaje y suspiró. ¿La Tierra de Hierro? ¿De qué va esto ahora? Jiraiya ya había estado allí antes y casi le pillaban las patrullas samuráis. Pero mientras seguía leyendo, su expresión se volvió seria. La Tierra de Hierro había aceptado participar en la cumbre de los 5 Kage e incluso acogerla como potencia neutral. Además, si Madara realmente se esconde en la Tierra del Hierro, tiene sentido. Es el lugar con menos ninjas en todo el mundo. Si está bajo tierra, nadie lo encontrará en décadas. Jiraiya reflexionó un momento. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que el análisis de Kyoichi era acertado.
De hecho, por mucho que se mirara, la Tierra de Hierro era uno de los lugares más lógicos para la base de Madara. Sin más dudarlo, Jiraiya se dirigió al norte. La Tierra de Hierro no estaba lejos, justo al otro lado de la frontera. En la frontera, invocó a un sapo para ayudarle a evadir las patrullas samuráis, deslizándose silenciosamente hacia la Tierra del Hierro antes de enviar otro sapo para transmitir un mensaje a Minato. Esperó mediodía. Cayó la noche. Jiraiya deambulaba por los caminos congelados, murmurando maldiciones para sí mismo y planeando cómo lidiaría con Kanda Kyoichi cuando todo esto terminara. Lo he pegado. No, demasiado ligero. Quizá le destripe, sí, lo destripe bien. ¿A quién piensas destripar exactamente? Jiraiya casi tropezó con la nieve, el corazón saliendo de su pecho. Cuando se giró, Kyoichi estaba justo detrás de él, con una expresión indescifrable. Buenas noticias. El chico había llegado. Malas noticias. El niño había llegado. Y peor aún, lo había oído todo. Jiraiya carraspeó incómodo. No has oído nada. Simplemente, sáltate esa parte, ¿vale? Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Los labios de Kyoichi se curvaron levemente. Primero, visitamos a la persona encargada de la Tierra del Hierro. Somos invitados aquí, no podemos movernos sin informar. Y ya que estamos, intercambiaremos algo de información. Capítulo 360. Ese columpio incluso lo asustó a él mismo. La estructura de la Tierra de Hierro era complicado. Su sistema seguía la antigua orden samurái, guerreros que entrenaban tanto en chakra como en esgrima. La jerarquía administrativa también permaneció sin cambios respecto a tiempos antiguos. Por ejemplo, el líder samurái Mifune, su título era general. Sobre él se encontraba el daimi, así como funcionarios de igual rango responsables del gobierno interno. Sin embargo, la mayoría de las veces, seguía siendo Mifune quien se encargaba de los asuntos exteriores. Especialmente cuando se trataba de asuntos ninja, todo pasaba por él. Esa fue una de las principales razones por las que la Tierra de Hierro sigue próspera hasta hoy. Otra razón, naturalmente, era su posición única. Fiel a su nombre, la Tierra del Hierro era una nación rica en mineral de hierro y metalúrgicas. Gran parte del armamento en el mundo shinobi provenía de aquí, especialmente de las aldeas ninja más pequeñas. Las 5 grandes aldeas shinobi dependían de sus poderosas naciones, aunque sus propias minas no fueran abundantes, tenían acceso a recursos. Salvo en aldeas menores, muchas se construyeron en terrenos duros y pobres en minerales, por lo que solo podían comprar sus armas en la Tierra del Hierro. Claro, nadie pensó nunca que tener demasiadas armas fuera un problema. Incluso las 5 grandes aldeas, a pesar de tener sus propias líneas de suministro, seguían haciendo pedidos aquí. Acumular armas y metal era mucho mejor que agotar las propias reservas. Por ello, la Tierra de Hierro, como nación neutral, quedó sin provocación por ninguna de las partes. Al fin y al cabo, no eran débiles, y eran el principal proveedor de armas del mundo shinobi. Hacerse enemigo de ellos era simplemente innecesario. Así, durante décadas, aparte de los comerciantes y algún que otro enviado oficial, la Tierra de Hierro rara vez vio actividad ninja. Incluso shinobi rebeldes lo evitaban, ser pillados aquí significaba prisión o deportación. Kyoichi y Jiraiya, tras una ronda de disfraz, evitaron el gasto innecesario de chakra moviéndose por el suelo con liberación tierra. En parte para evitar problemas, pero sobre todo para evitar ser detectados por las fuerzas de Madara o Black Zetsu, mientras también vigilaban el terreno subterráneo. Si se topaban con el enemigo, podían encargarse de él de inmediato. Sin embargo, después de medio día de viaje, seguían sin encontrar nada. Finalmente, llegaron a la capital de la Tierra del Hierro. La residencia de Mifune está justo delante. Ve a conocerle. Me quedaré abajo con tu clon para vigilar, dijo Jiraiya. Entendido. Kyoichi dejó atrás un clon de madera, luego emergió y caminó hacia la mansión de Mifune. Mifune no fue difícil de localizar. Su chakra era el más fuerte de la zona, y su naturaleza era diferente a la de los demás, lo que facilitaba a Kyoichi localizarlo. Moviéndose en silencio, Kyoichi se acercó. Pero al acercarse a la habitación, Mifune lo sintió al instante. En el momento en que Kyoichi salió del suelo, un destello de acero se lanzó hacia él, más rápido que un rayo. El chakra se condensó a lo largo de la espada, formando un filo invisible que casi le golpeó en el instante en que apareció. Fue rápido. Sin embargo, al instante siguiente, Mifune se dio cuenta de que su espada se había detenido a mitad del balanceo, como si estuviera congelada en el aire. Cuanto más se acercaba al objetivo, más pesado se sentía, como estar atrapado en el barro.
Cuando la espada estaba a punto de golpear un punto vital, se detuvo por completo, como si una mano invisible la hubiera agarrado. ¿Quién eres? El corazón de Mifune se hundió hasta el fondo. ¡Qué poder! Era aterrador. Solo podía pensar en un hombre, Uchiha Madara. Solo Madara podía ejercer una fuerza tan abrumadora, haciendo imposible incluso el golpe de una espada. Mifune intentó retirar la hoja, pero estaba sujeta firmemente por una garra invisible. Sin otra opción, soltó su espada y se preparó para saltar y dar la alarma. En ese momento, Kyoichi se levantó tranquilamente del suelo. Disculpad la intromisión. No quiero hacer daño, permítanme presentarme. Soy Kanda Kyoichi, actualmente capitán del Anbu de Konoha. Kyoichi se inclinó levemente en señal de disculpa. Ese golpe no le había hecho daño, pero claramente había dejado una cicatriz en los nervios de Mifune, y por eso, realmente se sentía apenado. La técnica que había usado era un nuevo jutsu que había desarrollado, mezclando el kata de la rana con propiedades de liberación yin. Permitía que su chakra sabio formara un campo defensivo en el momento del contacto. Eso fue lo que detuvo la espada de Mifune. Mifune, aunque conmocionado, se recompuso rápidamente. Como general, reaccionó con calma y disciplina, su juicio agudo y rápido incluso después de darse cuenta de que el intruso le superaba. No encendió las luces. Bajo la pálida luz de la luna, estudió a Kyoichi con atención y luego asintió levemente. Coincides con la descripción de nuestros informes de inteligencia, y no parece que estés usando ningún jutsu de transformación. Si aún tienes dudas, aquí tienes mi identificación. Kyoichi sacó un pergamino de credenciales Anbu con el sello del Hokage, imposible de falsificar. Mifune lo examinó detenidamente antes de devolverlo respetuosamente. Había oído hablar de Kanda Kyoichi, el nombre del hombre era conocido en todo el mundo shinobi desde la tercera gran guerra ninja. Todas las demás aldeas habían marcado su escuadrón en su inteligencia. Si una misión contradecía el equipo de Kyoichi, se permitía la retirada. Pero no esperaba que Kyoichi ocupara el asiento de capitán de los Anbu en vez de liderar un escuadrón estándar. Eso fue inesperado. Mifune devolvió el documento y luego miró hacia la ventana. No vendrías aquí a esconderte de noche a menos que fuera algo importante. Hay un sótano cerca, ¿hablamos allí? Claro. Descendieron al sótano, apartado e insonorizado. Una vez encendidas las lámparas, Mifune no pudo evitar comentar, eres aún más joven de lo que imaginaba. Pensé que tendrías 24, 25 al menos. De verdad un genio. Kyoichi sonrió levemente. Cada época tiene sus prodigios. ¿Por qué esta época no puede ser yo? Jaja, pero basta de eso. Vamos al grano. Le entregó un pergamino, el informe de inteligencia que habían preparado con antelación. Mifune lo leyó detenidamente. Cuando llegó a la parte sobre el posible paradero de Madara, frunció el ceño. ¿La Tierra de Hierro? No era imposible. Pero si eso fuera cierto, podría estallar una guerra aquí mismo. Eso le preocupaba. Aún así, se sintió aliviado de haber convencido al Daimi y al Consejo para que se pusieran en contacto con Konoha, de lo contrario, seguirían sin saberlo. También parecía, Konoha había llegado a esta conclusión hace poco. Reflexionó profundamente. Entonces, ¿qué piensas hacer? Tengo la intención de explorar las regiones subterráneas de la Tierra del Hierro. Pero como tu nación tiene muchas minas, no quería arriesgarme a un malentendido, por eso vine a informarte primero. Kyoichi habló con claridad. Mifune sonrió levemente. Tal consideración facilitaba mucho su propia posición. Él asintió. Según esta información, es posible. La mayoría de nuestra gente está concentrada en las zonas centro-sur. El norte es mayormente montañas y minas. Si Madara está realmente aquí, probablemente se esconde en la cordillera norte. ¿Podría tener un mapa de la región norte? Una general servirá. Por supuesto. Sin dudarlo, Mifune sacó un mapa simplificado y se lo entregó. Kyoichi la estudió, asintiendo levemente. El norte. Sí, esa era la ubicación más probable. Gracias. Jiraiya y yo iremos al norte para investigar bajo tierra. Si encontramos rastros de ellos, usaré al dios del trueno volador para transmitir el informe inmediatamente. Por favor, estad preparados para evacuar a vuestro pueblo. ¿Entendido?